Bienvenidos a Metamatemática de Epsilon. Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan hoy. Hola, un placer estar aquí para esta nueva inmersión. En esta edición hablaremos desde los fundamentos históricos, específicamente, del mundo de las estructuras numéricas, los axiomas de Peano, los números reales concebidos como un cuerpo ordenado completo, los racionales, irracionales y, bueno, los números complejos en el contexto del análisis matemático y algo más. Exacto. Y es importante que quienes nos escuchan sepan que el objetivo de hoy es desentrañar cómo la humanidad construyó todo el edificio de los números. Nivel por nivel. Sí, para asegurar que la estructura entera no colapsara, digamos, ante la abrumadora presencia del infinito. Vale, vamos a desempacar esto paso a paso. Resulta asombroso pensar en cómo nuestra especie pasó de la simple necesidad de contar ovejas en un prado a tener la capacidad de construir universos abstractos. Totalmente. Es un salto cognitivo sin precedentes, y los documentos que fundamentan la charla de hoy revelan que ese proceso estuvo, lleno de crisis y debates. Lo fascinante aquí es comprender qué significa exactamente el análisis matemático moderno. Para el imaginario colectivo, las matemáticas consisten en ejecutar cálculos mecánicos, sumar cantidades o despejar incógnitas. Lo típico que se aprende en el instituto. Claro, pero el análisis opera en un nivel de abstracción muy superior. Su propósito fundamental es dotar de un rigor absoluto a conceptos que escapan por completo a nuestra intuición humana, como la naturaleza del infinito o el cambio en un instante congelado. Y los registros históricos que tenemos detallan cómo basar las matemáticas solo en la intuición visual condujo a paradojas irresolubles. Catastróficas, diría yo. El análisis matemático surge justo como la respuesta implacable a esas debilidades humanas. Son cimientos lógicos para caminar por el borde del abismo sin caer. Para apreciar verdaderamente esa magnitud, hay que viajar al origen. Los textos marcan un contraste brutal entre civilizaciones. Por un lado, egipcios y babilonios. Que tenían sistemas muy prácticos. Exacto, eficaces. Eran capaces de erigir pirámides colosales o medir terrenos con gran precisión, pero todo era empírico. Manuales de cómo operar. Sí, y luego el escenario cambia radicalmente con los griegos. Fíjate, a ellos no les bastaba con que una fórmula funcionara. No, exigían sistemas lógicos puramente deductivos. Buscaban el porqué subyacente de cada fenómeno, partiendo de verdades axiomáticas, como hizo Euclides. Y ese mismo espíritu lógico es el que siglos después impulsó a formalizar algo tan natural como el simple acto de contar, ¿no? El conjunto de los números naturales. Esa exigencia radica en no dar absolutamente nada por sentado. Y aquí entran en juego los famosos axiomas de Peano, a finales del siglo XIX. Un conjunto de 5 postulados. Eso es. 5 reglas lógicas que, en esencia, inventan los números naturales desde un vacío conceptual. Es un ejercicio de minimalismo deslumbrante. A mí me resulta fascinante adentrarme en los apuntes y descubrir las discusiones académicas sobre esto. Hay un cisma histórico sobre el inicio de los números. Ah, ¿el debate del 0 y el 1? Ya ves. Para los analistas de Peano clásicos, la historia empieza inexorablemente en el 1. Pero para los especialistas en teoría de conjuntos, el punto de partida debe ser el 0. Representando el conjunto vacío. Claro, es una rivalidad cautivadora sobre si la nada matemática tiene derecho a ser el inicio natural de la cuenta. Pero, independientemente de dónde se empiece, el sistema establece reglas férreas. Cada número tiene un único sucesor, y para que la cadena sea inquebrantable, entra el quinto axioma. El principio de inducción matemática. Sin duda el más trascendental. Es una herramienta de una elegancia sobrecogedora. Para visualizarlo, imaginemos un efecto dominó infinito. Si empujas la primera pieza, Y demuestras que la caída de una pieza garantiza irremediablemente la de la siguiente. entonces absolutamente todas las fichas del infinito caerán. Exactamente. Demuestra que una propiedad es verdadera para todos los infinitos números naturales con un único golpe maestro de lógica pura. Es una coreografía hermosa. Y partiendo de ahí, las matemáticas se expanden. Se introducen los números enteros con los negativos, y luego la necesidad de fraccionar la unidad da nacimiento a los racionales. Las fracciones de toda la vida. Sí, pero hay un dato en las fuentes que me parece un guiño brutal. En estas construcciones abstractas, técnicamente la resta y la división no existen. Ese es un matiz estructural fundamental. Desde la perspectiva estricta, solo hay adición y multiplicación. Restar es simplemente sumar el opuesto.
Y dividir es multiplicar por el inverso. Claro. Esto permite analizar inmensas colecciones de números tratándolas como estructuras lógicas coherentes. Parecía que al consolidar los números racionales se había alcanzado una plenitud lógica, Todo encajaba perfectamente en ese universo de fracciones. hasta que esa ilusión de perfección se hizo añicos en la antigua Grecia. La crisis de los pitagóricos. Menudo drama filosófico revela este episodio. Totalmente. Ellos creían que el cosmos entero estaba regido por proporciones exactas entre números enteros. Todo era conmensurable para ellos. El desastre llegó cuando intentaron calcular la diagonal de un cuadrado perfecto de lados 1 por 1. Usando su propio teorema de Pitágoras. Exacto. El valor de esa diagonal es la raíz cuadrada de 2. Y el pánico intelectual se desata cuando intentan expresar ese valor como una fracción. Y llegaron a la conclusión de que es matemáticamente imposible. No se puede escribir como fracción. Era una magnitud inconmensurable. Representaba una fisura irreparable en la estructura de su realidad. Y las fuentes sugieren que juraron mantener el secreto de estos números irracionales, convencidos de que era un defecto en la arquitectura divina. Pero la verdad siempre sale a la luz. Esa angustia se amplificó siglos después, a finales del XIX, con Georg Cantor. Aquí es donde la mente vuela. Cantor demostró algo sobrecogedor sobre el tamaño del infinito. Demostró que no todos los infinitos tienen el mismo tamaño. El infinito de los números racionales, las fracciones, es numerable. Es decir, se pueden contar y ordenar una por una, asociándolas a los naturales. Sí. Pero en contraste radical, el conjunto que abarca a los números irracionales, como la raíz de 2 o pi, es no numerable. Constituyen un infinito inmensamente superior. Es paradójico. Si trazamos una línea y marcamos todas las fracciones, la intuición nos dice que debería quedar sólida sin huecos. Esa es la trampa de la intuición espacial. La recta de los números racionales está, de hecho, acribillada por una cantidad infinita de vacíos. Como un colador infinitamente fino. Fíjate que por cada fracción que ubiques, hay un abismo insondable de irracionales alrededor. Y esto era un peligro para el análisis matemático. Si calculas un límite infinito, podías caer en uno de esos agujeros. Ese fue el gigantesco escollo que hubo que subsanar. Y entonces, ¿cómo pavimentamos esa recta? ¿Cómo rellenamos los agujeros? Aquí es donde se erige el pilar maestro del análisis moderno, el conjunto de los números reales, concebido como un cuerpo ordenado completo. ¿A través del axioma del supremo? Efectivamente, el axioma del supremo es la piedra angular que radica el vacío. Dictamina que si tienes un subconjunto de reales que no crece infinitamente, sino que tiene un techo, ¿Una cota superior? eso es, entonces poseerá invariablemente un límite exacto, un supremo que existe y pertenece a los números reales. O sea, asegura que cualquier sucesión que se aproxime a un destino terminará aterrizando sobre un número sólido y jamás se perderá en la nada. Esta construcción fue una intervención de emergencia indispensable para salvar el cálculo. Claro, si nos remontamos a 1687, Newton y Leibniz inventaron el cálculo para la física, las órbitas y demás, pero usaban infinitesimales sin rigor. Eran entidades fantasmales, unas cantidades pequeñísimas que a veces las trataban como cero y otras no, según conveniera. Ofrecía resultados correctos para la física, pero era un castillo de arena lógico que empezó a resquebrajarse en el siglo XIX con las funciones patológicas. Y el caso que destrozó los esquemas fue la función de Weierstrass. Madre mía, la función de Weierstrass. Hasta entonces se creía que toda función continua debía tener una derivada, una tangente suave en casi todos sus puntos. Pero Weierstrass ideó una función que era perfectamente continua, se podía dibujar sin levantar el lápiz. Pero presentaba esquinas tan infinitamente afiladas que era imposible calcular su derivada en ningún lugar. Imagina el terror intelectual de la comunidad matemática. Demostró que no podíamos fiarnos de las representaciones gráficas ni del sentido común. Las matemáticas se adentraron en un territorio donde la intuición visual era peligrosamente engañosa. De ahí la urgencia de reconstruir la disciplina sobre pilares a prueba de paradojas. Y figuras como Cauchy, Weierstrass y Dedekind purgaron el cálculo de esos fantasmas, sustituyendo los infinitesimales por el rigor de los límites. con el famoso juego lógico de épsilon y delta. Sustituyeron el moverse muy cerca por tolerancias exactas. Dado cualquier margen de error, existe siempre un punto que garantiza que no te saldrás de ese margen.
Y todo este rigor extremo solo era posible apoyándose en la firmeza del cuerpo ordenado completo de los números reales. Habiendo sellado por fin la recta numérica, la humanidad expandió sus horizontes hacia la invención de los números complejos y el mundo de la topología. Porque para resolver la raíz cuadrada de un número negativo, hubo que inventar una dimensión enteramente nueva, el número imaginario, denotado con la letra I. Y al entrelazar el eje real con el imaginario, nació el plano complejo. Lo hermoso del plano complejo es que clausula un inmenso rompecabezas algebraico gracias al teorema fundamental del álgebra, Que asegura que todo polinomio posee garantizadamente al menos una raíz, una solución exacta, dentro de los complejos. Así se consolida un espacio algebraicamente cerrado y perfecto. Todo problema encuentra resolución allí. Y hablando de espacios, los apuntes muestran cómo el análisis matemático da un salto de abstracción aún mayor con la topología y los espacios métricos. La famosa metáfora de la geometría de goma. Es brillante, alterando por completo nuestra percepción de la forma. Sí, porque las figuras no habitan en un espacio rígido, sino sobre una membrana elástica. Se permite estirar, comprimir o retorcer. Las transformaciones continuas. Lo único prohibido es romper o perforar el material. Desde ese punto de vista, un círculo perfecto y un triángulo deforme son la misma estructura topológica. O sea, si dibujas dos zonas separadas por una línea y estiras la goma, las proporciones cambian drásticamente, pero el hecho de que estén separadas permanece inalterable. El concepto de distancia con una regla se vuelve irrelevante. Y el análisis moderno concibe los espacios métricos, universos abstractos donde se define con axiomas lógicos qué significa que dos elementos estén próximos. Aplicando todo el rigor a espacios de infinitas dimensiones. Bueno, el trayecto de hoy desafía la imaginación. Desde los axiomas lógicos de Peano para contar, hasta sobrevivir al terror de los vacíos irracionales. Pasando por la invención del supremo para salvar a Newton y expandirnos hacia los complejos y la topología. Podría parecer algo confinado a la teoría pura, ajeno al mundo tangible. Pero esa percepción es errónea. Es imprescindible que nuestra audiencia conecte todo esto con su día a día. Toda la tecnología moderna depende de esto. De forma absoluta. Los algoritmos criptográficos que blindan nuestras finanzas, el cálculo micrométrico para mantener satélites en órbita o el diseño de redes de inteligencia artificial. Si matemáticos como Beyer, Strass o Dedekind no hubieran impuesto la tiranía del rigor lógico, los sistemas colapsarían por la acumulación de errores infinitesimales. La exactitud matemática no es un pasatiempo, es el andamiaje sin el cual el mundo contemporáneo se desplomaría. Un andamiaje increíble. Pero antes de despedirnos, quiero plantear un pensamiento provocador de nuestros apuntes. A ver, El sistema de los números reales extendido. Los matemáticos han añadido valientemente los símbolos de infinito positivo e infinito negativo. tratándolos casi como números. Exacto. Puedes sumar un infinito con una constante finita, pero hay un muro infranqueable. La operación de infinito menos infinito. Sigue sin estar definida. Es un misterio insondable. Lo cual abre una interrogante fascinante para el futuro. Si en el pasado la mente inventó dimensiones como los números imaginarios, solo para darle sentido a la raíz de un negativo, ¿Qué nos espera ahora? eso es. ¿Qué clase de universo lógico inédito, todavía más exótico e incomprensible, aguarda a ser descubierto simplemente para descifrar el enigma de restar infinitos? Qué vértigo intelectual para terminar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta extensa inmersión. Ha sido un viaje espectacular hacia el núcleo lógico de nuestro universo. Invitamos a quienes nos escuchan a observar las fascinantes verdades matemáticas que se ocultan en su día a día. Hasta la próxima edición.